Buenos días, hoy nos encontramos con el colega Artinelio Hernández de la Universidad de las Américas. Artinelio, hoy vamos a tener una conversación interesante en su programa Amautas de la Vicerrectoría de Docencia de la UTN. Quiero presentarles un poco a Artinelio, su currículum es bastante importante, pero voy a hacer un resumen. Artinelio es doctorando en educación de la UDELAS. También es magíster en ciencias sociales, con énfasis en sociología y ciencia política. Es graduado en la Universidad Especializada de las Américas, pero también tiene un posgrado en especialización estratégica de la investigación social en esa universidad. Es licenciado en sociología en la Universidad de Panamá. Obtuvo un diplomado en educación bilingüe e intercultural en la Universidad de Antioquia, en Colombia. Pero también en 2008 fue becario de Claxo. En 2005 fue becario del programa internacional Visitor Leadership del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ha sido consultor técnico, director ejecutivo y coordinador del programa EVI-GUNA, financiado por el Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación con la AECIT y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. Ha también participado en los congresos generales GUNAS hasta el mes de marzo del 2013. Es coordinador de la licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural en la UDELAS desde 2013. También ha sido director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano en la UDELAS y actualmente es el director del Centro de Investigaciones sobre Educación en los Pueblos Indígenas de dicha universidad. Forma parte del equipo técnico y de investigación de el IPCPG, miembro activo del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá, en el cual ocupa la Secretaría de Asuntos Étnicos. Pues hoy vamos a conversar con Artinelio. Tendríamos mucho que conversar. Yo creo que vamos a tener que hacer otros programas, Artinelio, pero hemos acordado conversar un poco sobre la negación de la cultura indígena en la conformación del Estado-Nación en América Latina. Sobre todo porque en Centroamérica y también en Panamá este año se conmemoran el bicentenario de la independencia. Y bueno, esto de la independencia no tiene los mismos significados para todos los grupos sociales. Entonces, con la mirada de Artinelio sobre este tema, vamos a aprender mucho, estoy seguro. Pues te damos la bienvenida, Artinelio. Es un gusto volver a encontrarme contigo. Compartimos el alma mater original, que es la Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá. Bueno, tal vez quisiera darte la bienvenida y preguntarte para que empecemos a conversar. Artinelio, han pasado 200 años de la independencia, pero más de 500 años desde la conquista, desde la llegada de los españoles, y eso ha significado conquista, colonialismo, asimilación, opresión, colonialidad. ¿Cómo han logrado subsistir los pueblos indígenas de la Abya Yala durante más de 500 años bajo estas condiciones tan adversas, tan opresivas? Adelante, bienvenido. Gracias, Giovanni Peluche, de esta mañana, que vamos a tener un conversatorio muy amena. De veras, sí, iniciando con la pregunta y viendo desde mi perspectiva, a mi juicio, los pueblos indígenas de Abya Yala han logrado subsistir de una u otra manera. Primero que nada, hay una presencia muy fuerte en sus estructuras arquitectónicas. Incluso hay elementos muy fuertes de las ciencias matemáticas, la astronomía, entre los mayas, los incas y los aztecas. Evidentemente, esto es un elemento muy sustancial para entender cómo ha sido el logro, el desarrollo de estos pueblos antes de la llegada de los conquistadores. Entonces, la subsistencia, desde mi perspectiva y algunas lecturas realizadas durante a lo largo de mi experiencia como sociólogo, incluso estudiando últimos años, definitivamente hay un elemento fundamental para nosotros, es la memoria, ¿no? La memoria histórica. ¿Dónde entra la memoria histórica? En el momento cuando surge ese conflicto entre los pueblos, definitivamente hay algunos pueblos ya estaban sostenidas fuertemente su estructura
nivel de educación. Hablamos de la estructura de educación propia. Hay una transmisión muy fuerte de generación a generación. Entonces, estos elementos se han quedado muy evidenciada en algunos pueblos, y estos pueblos, en diferencia de pueblos grandes, digamos los mayas, los aztecas, los incas, los más se conoce, pero hay otros pueblos mucho más pequeños en términos de números y en términos de organización, pero su fortaleza estaba en su memoria histórica y donde se transmitía de generación en generación, y eso es lo que se ha mantuvo desde mi punto de vista. Eso es la parte oral, la parte del conocimiento, la parte cosmovisión del pueblo. Y la otra parte es su organización social. Su organización social está basada muy fuertemente arraigada en estos elementos que estoy mencionando, su lengua, su cultura, porque muchas veces la lectura no lo indica. Piensan que, bueno, siendo pueblo indígena, que no tienen, vamos a suponer desde la visión occidental, que no tenían alma, no tenían conocimiento, que no tenían cultura. De hecho, eso es una equivocación fuertemente histórica de parte del occidente, en su momento, como ellos vean la lectura, ¿no? Desde la estructura, que los indígenas no tenían conocimiento, pero me parece que la organización social propiamente interna igualmente ha dado muchos elementos de fortaleza en momento de los conflictos internos que había en ese momento. Ese es otro elemento. La otra es la distancia geográfica que haya existido donde estaban los conquistadores. En su momento, cuando llegaban, los pueblos fueron desplazando, ¿no? Por alguna otra manera, que sentían amenazados entre lo que traían armamentos fuertemente armados y lo que no tenían. Entonces ellos fueron yendo un poquito más lejana a las ciudades que estaban constituyendo en ese momento. Entonces eso también permitió la parte geográfica mantenerse al margen de todo lo que se estaba dando en su momento en la conquista y después en la colonización. Y entonces eso ha permitido muchísimo en nuestros pueblos más pequeños establecerse, e incluso hace unos años ya han logrado en Amazonía encontrar algunos pueblos que no se había encontrado en su momento. Entonces eso ha permitido la permanencia de estos pueblos. Para mí, a mi juicio, un elemento que hemos logrado entender desde la cultura cuna, ¿no? Como soy cuna, esto es la memoria. Una vez yo me acuerdo, esto hago una anécdota pequeña, nosotros cuando viajamos a Manaus, Brasil, y muchos pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ecuatoriana y boliviana, y en Manaus, le pregunto a un líder cuna, ¿cómo ustedes han logrado subsistir? ¿Bajo qué elementos nos puede explicar cómo el pueblo cuna subsiste y lucha día a día ante todas las amenazas que existe del sistema? Una de las cosas, así brevemente, la respuesta es la memoria del pueblo, la memoria. El pueblo sin memoria, el pueblo sin alma, desde nuestra óptica, ¿no? Entonces, puede pensar que el occidente, que estos pueblos no tienen cultura, es porque no lo han logrado entender. Y en estos momentos tratan de lograr, pero todavía sigue persistiendo en su mente colonial, que la cual ellos han denominado el indio, ha quedado en la mente conceptualmente y persiste muchas veces cuando ven que estos pueblos han logrado y no logran asimilar prácticamente desde la óptica occidental que los pueblos tengan su propio conocimiento de su propia realidad. Entonces eso ha llegado a conflictos muy fuertes en la parte ideológica, en la parte de la presencia indígena. Casualmente el concepto para mí que ha logrado muchos conflictos en nuestra América vieja es el indio. O sea, cómo usted percibe el indio como concepto, como presencia física. Entonces todavía sigue siendo para mí estos elementos que nos ayuda a entender cómo la colonia en su momento, cuando estaban fundando los estados, los pueblos fueron asimilados porque no lograban prácticamente tener una lectura. Claro, entiendo muy bien desde la óptica occidental cómo lo vas a dialogar con la persona sin saber de lo que saben ellos, ¿no? Y ellos que venían con los conceptos de que ellos son los superiores, obviamente, venían con ese concepto y mantuvieron este concepto de superioridad desde la colonia y después la colonia prácticamente. Hay veces se escucha todavía a esta altura del siglo XXI de que, bueno, estos indios no nos logran
avanzar a nosotros, no nos progresan porque ellos son los que nos detienen del desarrollo. Uno empieza todavía a escuchar esas lecturas desde este siglo que estamos ahora. Bien. Has dicho varias cosas muy valiosas. Quiero destacar una, el tema de la memoria histórica, porque la cultura occidental invasiva es en sí dialéctica, es contradictoria, ¿no? Porque por un lado decía que eran pueblos sin historia, sin cultura, ¿verdad? Sin memoria, pero por otro lado eran tan conscientes, los conquistadores de antes y los de ahora son tan conscientes del tema de la memoria histórica que uno de los intentos ha sido borrar la memoria histórica. Y usted lo ve en el papel de la educación en la cultura occidental, la educación occidental en los países nuestros, ¿no? Como han intentado propuestas de eliminar los cursos de historia, eliminar, en el caso de Panamá, se intentó eliminar el curso de historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Acá en Costa Rica también hay propuestas desde las corrientes estas de la educación tecnológica por competencias de eliminar, de considerar que las humanidades, que estos cursos de carácter histórico, cultural, no son necesarios, que hay que aprender robótica, inglés, matemáticas, etcétera, ¿no? Mientras que algunos pensamos que sí, que hay que aprender inglés, robótica, matemática y ojalá otros idiomas, pero cultivar la memoria histórica. Y esta conmemoración del bicentenario es una oportunidad para que no solo se queden en los tambores y las cornetas, sino que también sea un punto de inflexión para conversar y hacer un balance de esa memoria histórica. Exactamente, esa memoria ahora tratamos de mantener, pero como veníamos desarrollando oralmente de generación en generación, evidentemente ha habido situaciones circunstanciales de la vida de uno, cuando un líder fallece, si no se logra transmitir eso, no se ha logrado transmitir a otro, prácticamente este líder lo lleva totalmente y queda sepultado en la memoria. Este es uno de otros elementos internos. Hay otro elemento que yo veo desde exterior, desde la visión mía, la existencia de la arquitectura maya, la existencia de la arquitectura inca y los aztecas. Ahí está la memoria, pero construida desde una estructura que muchas veces no está interpretada. Bueno, consideran que esto es el pasado. Eso ocurrió en el pasado y ahí muchas veces en la memoria del occidente o la lectura que hace el occidente, no, estos fueron creados por algún otro ser extraña que vino y ayudó a estos indígenas. O sea, no lo logran asimilar, evidentemente, pero está ahí. Entonces, ¿cómo se construyó? ¿Cómo se logró? Incluso yo creo que en la lectura que he tenido, de alguna manera se han tratado de ocultar todos estos elementos e incluso borrarlo, como usted decía, incendiarla. En una u otra manera, creo que hay muchos textos mayas se han desaparecido de alguna u otra manera y no se va a recuperar y prácticamente de alguna manera podemos pensar. Hay otro elemento interesante, a veces uno no lo logra entender por qué algunas comunidades indígenas, en algunos sujetos indígenas, aprenden la historia desde los sueños. Es uno de los elementos que muchas veces, claro, para la ciencia occidental esto es una cosa que no lo van a entender, pero sí hay elementos, hay evidencia que sí gente puede recuperar la memoria a través de los sueños y es un acto interesante que ocurre, yo llamaría lo más trascendental, porque se puede recuperar la memoria perdida a través de los sueños. Es un elemento que no se ha estudiado tanto, pero sí tenemos personas que han podido entender desde los sueños, aprender en los sueños la medicina, por ejemplo, cómo tratar, cómo curar alguna enfermedad estando en un sueño, logran capturar. Entonces, esto es un elemento. Okay. Entonces, la memoria, pasando en la memoria, los pueblos que tienen aún todavía en estos momentos, personas que saben, conocen la cosmovisión propia, yo lo daría de alguna manera como hemos logrado, ¿no? Mantener. Primero, la oralidad debe mantenerse. Segundo, pasar a una escritura en la cual muchos pueblos a nivel de Avellala ahora mismo están pasando de una etapa de oralidad a la escritura.
escritura igual asimilada de los alfabetos internacional, como se conoce, ¿no? El alfabeto española, latino, o con su propio simbología, así como los mayas, y han logrado mantener su propia visión, cómo se debe escribir. Entonces los pueblos deben pasar esa etapa. Si no, no logramos esto, vamos a ir perdiendo a medida que van pasando los años, las generaciones no van a estar aprendiendo y la gente ya adulta y van desapareciendo y van a llevar mucha memoria prácticamente. Yo creo, y bueno, y en el caso tuyo que trabajas en una universidad, nosotros también, hay un aprendizaje mutuo que tiene que haber, ¿no? Por un lado, los pueblos, bueno, pasar a la escritura en su idioma, ¿verdad? Como decía Mandela, si uno le habla a alguien en otro idioma, puede comprenderlo y le llega al cerebro, pero si le habla en su propio idioma, le llega al corazón y no es lo mismo. Eso es muy valioso. Entonces, el tema de mantener el idioma, de preservar, de cuidar, que no se pierda el idioma es muy importante porque es la forma de transmitir que ha sido mediante la oralidad esos saberes. Pero las universidades también tenemos que aprender que para establecer métodos dialógicos respetuosos, para dialogar con pueblos, no solo con los pueblos indígenas, hay que comprender que la gente construye mediante la oralidad. Cuando un chico indígena llega a la escuela, se le mete en una lógica de construcción del conocimiento, por un lado individual y por otro lado escrita, y además inmóvil. Cuando el niño indígena en su comunidad está jugando al aire libre, aprendiendo mediante la oralidad, no es nada estático, y el sistema educativo trata de encasillarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido también que me gustaría escuchar tu opinión. Hace un rato decías, hablabas del concepto indio, que en América Latina el concepto indio en nuestro continente se ha utilizado también de forma descalificante hacia las culturas indígenas, hacia las culturas originarias. Pero también hay colegas que lo utilizan de manera respetuosa. Desde tu experiencia y tus investigaciones, ¿qué ha significado el concepto de indio para los pueblos indígenas desde la visión occidental? Y como no, este punto del concepto, de la conceptualización, a mí primero me empecé a llamar la atención. Yo creo que es importante señalarla porque empecé a mirar a este concepto, cómo lo percibía yo personalmente en las aulas de clase, en la universidad, por ejemplo, en los primeros años de mi formación como estudiante en primaria, secundaria y a nivel de la universidad. Entonces, cuando llegué a primera vez a la ciudad de Panamá, empecé mi primaria completa desde el primer grado en Cunayala, terminé sexto grado y vine a la ciudad entrando en primer año, hoy lo que llamamos séptimo grado. Estando en esta aula de clase, me sentí prácticamente discriminado y los niños hablaban, o niños de 11, 12 años en ese momento, hablaban, mira este indio. Claro, yo prácticamente no hablaba el español, no dominaba el español, casi nada. Prácticamente nosotros, lo que estudiamos en las comarcas, el dominio del idioma español es muy poco. O sea, hablamos nuestro propio idioma. Cuando llega uno a las ciudades con esa debilidad idiomática, hay un conflicto muy fuerte internamente y además los amiguitos te empiezan a señalar que este es un indio. Entonces, que empecé con ese concepto y me quedé pensando, pero cuando estando en la comarca no se hablaba del concepto indio y nada, porque no era útil en su momento, ¿no? Entonces pasamos el segundo, tercer año, llegué al cuarto año de acá de la escuela. En ese momento ya me sentía parte, ya había lo que la inmersión, en términos lingüísticos, ya había una inmersión muy fuerte y el dominio. Entonces hay otros amiguitos, bueno, en ese momento ya éramos adolescentes, 15, 16 años, venían directamente de la comarca, graduados en noveno grado a la ciudad y me encontré con ellos. Y en ese momento se burlaban de a mis conocidos, en este sería a los cunas, más
fue con los cunas que yo he convivido también acá en la ciudad. Entonces burlaban en un bus y le decían cosas y a mí me llamaban fuertemente la atención, porque ya yo estaba inmerso en esa situación y pasamos esa etapa. Y luego llegamos a la universidad. Estando en la universidad, y yo formé parte de un movimiento estudiantil en la universidad y de hecho veníamos con formación sociológica y toda esa parte. Entonces ahí había unos estudiantes que estaban colocando una bandera, ¿no? Dentro de una aula de clase y esos dos jóvenes no lo colocaron bien la bandera y uno le grita, oye, no seas indio, colócalo bien. Entonces impactante en el concepto indio en su momento, que pensando, voy a estudiar, voy a empezar a dilucidar un poco más allá de lo que se entiende el concepto indio. Y entonces revisando las literaturas de México, Guatemala, o sea, bajando un poco Centroamérica y todo en Panamá y todo en el sur, empecé a investigar estando en Costa Rica. Obviamente estaba en el DEI, estuve en el DEI, Departamento Económico de Investigaciones, y fuertemente se hablaba del sujeto. En ese momento había un diálogo muy fuerte del sujeto que interpela el sistema. Y entonces de ahí empecé a ver el concepto indio como sujeto, cómo nos refleja a los indígenas como su identidad, si es o no es su propia identidad. Luego entonces uno empieza a ver las definiciones conceptuales, la Real Academia Española, cuál es el concepto indio, qué se le dice al indio, adjudíquese condiciones, es decir, el concepto indio viene a condicionar a los sujetos que fueron conquistados en ese momento por los colonizadores, conquistadores, y fue internalizando, asimilándose entre los mismos criollos igualmente, y entonces desde la colonia hasta el día de hoy, casualmente ayer estaba leyendo unas noticias de un caso que está ocurriendo en Panamá, y había comentarios abajo, este indiecito, mira cómo le está pasando y el indiecito. Es decir, entonces quedó el concepto en muchos, uno lo puede ver positivamente, pero su carga negatividad es muy fuerte. O sea, que yo diría casi 80% del concepto, la carga de negatividad, de exclusión, de marginación, de pobreza, es muy fuerte, que es 20% podemos ver que esta es una lucha conquistada de los pueblos de Aviala para mantenerse en contradicción en el sistema, que lo apabulla, que es opresora. Entonces el concepto en sí, empezamos a mirar desde Centroamérica hacia arriba, el concepto acá arriba, México, utiliza el concepto de una manera muy fuerte como lucha ideológica contra el sistema. En Centroamérica, bueno, ha pasado muchas etapas de la vida de nuestros hermanos como los mayas, caso de la hermana que fue premio Nobel de la Paz y sus familiares fueron quemados. O sea, esto ahí donde está empezado yo a mirar que este concepto es excluyente, ¿no? Excluyente, margina, incluso no te ve intelectualmente, aunque tú estés en una universidad como docente, como profesor, muchas veces, este es un indio, no va a decir, o te van a decir cuna, pero indio, en términos te califican, sigue siendo un calificador, un indicador, bueno, cuando te escuchan que tú eres un docente profesional, estudiado, te empiezan a respetar. Si no logras calificarte dentro de sus cánones que tiene, bueno, el indígena, si es indígena que no está estudiado, es un indio sin memoria, sin nada. Entonces, en términos generales, es marginación muy fuerte este concepto. Incluso estaba haciendo lecturas de Fernando Mírez, que fue bastante interesante cuando él escribía sobre el tema del indio. Esos textos están en ley. Y ha habido muchos masacres en América Latina, ha habido juicios, por ejemplo, en los mismos juicios las personas que masacraban decían que ellos no son animales, y así a frente de los jueces decían, no, esos no son animales. Eso fue en 1980, 84, y evidentemente siendo campesino o una persona pobre, él al ver indígena con este ideal que tiene, porque fue prácticamente permeado en todas las sociedades, y lo va a ver como
un indio más y lo matamos, punto, y ya se acabó, y se murió, murió, porque él no tiene un valor dentro del sistema o no tiene un valor fuerte para mantener. Hoy en día las cosas fueron cambiando. ¿Cómo lo veo yo hoy en día? Bueno, ya los derechos humanos a nivel de las Naciones Unidas, hay declaración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la OIT, el convenio 169, lo ha incorporando elementos, categorías nuevas, por ejemplo, los pueblos indígenas, así hablada, muchas veces empieza a ser, entonces, ¿el indígena qué es? Es la continuidad del indio. Entonces, ¿cómo queremos que se reafirme la identidad de los avealenses, de los pueblos de Aviala? Llega a ciertas conclusiones, por ejemplo, llamándolo a su propio nombre. O sea, son naciones que han estado ante la conquista y siguen la colonización y se mantienen ahora, por ejemplo, los aymaras, los quechua, los chuars, allá arriba los subsiles, los mayas, cabécares, bibris, los nasos, tienen su propio nombre, pero cuando usted hace la lectura de las ciencias sociales de primaria, los libros de ciencias sociales de primaria, sí, en algunos momentos se mantiene indio cabécar, indio cuna. Entonces, no lo, ya siento yo en este momento, calificándole con estos términos, no le da la reafirmación de su propia identidad. Olvídele indio, dígale chuar, es un cuna, es un emberá, es un cabecar, un bribi o un nove, punto. O sea, entonces ahí llegó a estas ciertas reafirmaciones porque siento la carga ha sido muy fuerte y el aprendizaje de uno como parte de este sujeto que vive este sistema y he logrado superar estas barreras prácticamente, me ha permitido entender desde mi lectura, desde adentro, desde afuera y haciendo lecturas igualmente a las lecturas occidentales. Cada día aprendemos y seguimos aprendiendo esto de que la reafirmación de las culturas indígenas o los pueblos indígenas debe ser ya cambiar las categorías. Las categorías deben ser modernizadas, por estos términos, decirlo, modernizadas, actualizadas en los textos, porque uno con lo que lee, ¿qué es lo que queda? ¿No? Así como usted decía de Mandela, prácticamente es lo que queda. O sea, cuando uno va haciendo la lectura de lo que va quedando y a medida que uno va viendo esas discriminaciones y aún persiste en nuestro mundo social. Casualmente, sobre eso me parece importante, Artinelio, escuchar tu opinión porque los pueblos indígenas de nuestro continente, una de las cosas que han venido haciendo es la autodenominación propia, porque antes el sujeto occidental denominaba al sujeto indio, como lo has dicho, al sujeto indígena lo denominaba. Entonces, por ejemplo, hay gente que no entiende por qué la cultura nove es cultura nove y no es guaymí. Guaymí, entiendo que era un nombre otorgado desde afuera. Entonces, esa autodenominación, que es una forma de autodeterminación, de autonomía, de autoimagen, de reafirmación, ¿no? Tenemos otros pueblos, por ejemplo, el pueblo en Verá, cuando uno era niño le enseñaban que otro nombre eran los Chocó. chocóes, por ejemplo, ¿no? Pero incluso la forma idiomática en el caso del pueblo tuyo, del pueblo cuna, hace pocos años, algunos académicos y gente común se pregunta por qué Guna y si siempre se dijo cuna, ¿verdad? Y hay una autorreafirmación idiomática, entiendo, usted me corrige, por favor, de que incluso la K, no sé si existe, entiendo que tal vez no exista en el idioma cuna o guna. Entonces, el sonido se asemeja más a guna que a cuna, igual con los noves. Es decir, esos procesos de autodenominación propia, de autoafirmación, ¿qué implicaciones tiene para los estados nacionales en América Latina? Y ahora que estamos hablando de bicentenario, ¿no? Y para los propios pueblos, ¿cuál es tu opinión? Sí, en este punto interesante ahora, desde el lugar donde estamos y el diálogo que hacemos día a día, en términos de la interculturalidad también fue un proceso en la cual ha sido calando en muchos
espacios políticos y espacios académicos. Hablamos de la multiculturalidad, policulturalidad, la interculturalidad. Entonces, este diálogo que, que se hace de un espacio de los pueblos indígenas, es decir, los pueblos han tratado de abrir espacios de dialogar con la estructura ya existente, ¿no? En este caso, el sistema educativo como está, es la que hace que se formen de algunos elementos fuera de nosotros, nuestra forma de vida, cómo se construyó el Estado. Entonces, los textos que tenemos ahora mismo, muchas veces estas lecturas son creadas por los mismos conquistadores, con los mismos próceres, entre comillas. Entonces, todos estos textos lo fuimos alimentándonos en estos, ¿no? Ahora, pensando la reafirmación fuerte que busca los pueblos de Aviala, primero que nada, yo quiero partir en una de las ideas que surge en los pueblos indígenas. Por ejemplo, nosotros, si somos un pueblo con cultura, con conocimiento, ¿y por qué seguimos utilizando los conceptos de otros? Y ahí empieza a nacer la palabra Aviala. Aviala es un aporte del pueblo cuna para América Latina, ¿no? para todo el continente americano, que Aviala para nosotros es la tierra madura, tierra ensangrentada, la tierra que fue atropellada en su momento, y se ha calado ese término como aporte del pueblo. Entonces ahí empezamos a pensar, ¿y por qué seguimos utilizando los términos que la cual ha sido, que ha marginado en su momento y seguimos repitiendo? Una de ellas fue la Aviala. ¿Okay? En segundo lugar, búsqueda de cómo escribir de la oralidad a la escritura. Sí, cada pueblo ha tenido un desarrollo muy interesante de la escritura. O sea, hay pueblos que han desarrollado su escritura. El pueblo cuna sí lo ha desarrollado su escritura ideográfica, lo llamamos con las figuras, pero esas lecturas lo hacían también internamente dentro de la estructura social propia de cada pueblo. También ha habido élites, ¿no? Estamentos, llamándole estratos. Pues había personas que conocían esas lecturas, pero el persona común no lograba a leer esas lecturas, porque eran propiamente para la medicina. Eran lecturas que salen propiamente del conocimiento muy particular, de una disciplina muy particular. Entonces no era para la masa, para gran parte de la población. Y desde luego entonces analizamos, si ya el pueblo ha sido escolarizada desde los alfabetos latinos, entonces usemos esos alfabetos para desarrollar nuestro idioma escritura, ¿no? Nuestra escritura. Se utilizó y sigue utilizando ahorita, y vino en una etapa y en otra, porque no fue tan fácil. En principio también la escritura, el tema de la lingüística, fueron estudiados por los norteamericanos, estadounidenses, por otros autores fuera del externo, incluso los padres de la Iglesia Católica que vinieron, empezaron a levantar informes interesantes, y de ahí pasó a la década 50, 70, y vinieron otros lingüistas, empezaron a estudiar cómo se debe reflejar las formas como hablamos en escritura, y llegó de 21 a 19 hasta 15 letras. Ahorita el pueblo cuna tiene 15 letras de alfabeto latino, 5 vocales, obviamente 5 vocales tal cual como se escribe en español, y 10 consonantes. Entre esto, la K no existe, entre ellos no está la P, no está la T, no está la J, no está la F, porque normalmente el cuna no pronuncia la F, ¿no? Eso también hemos notado en el momento cuando empiezan a hablar en español sobre señalar o indicar palabra familia, teléfono, el cuna no lo dice familia, dice familia. Entonces, y la R, en algún momento no está al principio de la palabra. Pues, había un estudio bastante interesante en la parte lingüística para fortalecer la escritura en cada uno de estos pueblos. Entonces, hoy en día, los 15, la palabra cuna, en su momento no era como se conocía la comarca se conocía San Blas. También en 1938
la reafirmación, todo lo que es el territorio en su momento, incluso antes de la comarca de 1938, 1870-71, ya el gobierno colombiano, Colombia en ese momento, reguló de alguna manera la existencia de la pueblo indígena con un territorio que se llamó Tulenega. Así, el concepto Dule es muy constante entre nosotros los cunas también, decirle Dule que decir cuna. Yo siempre digo, yo soy Dule, o sea, yo soy un ser vivo, porque el concepto Dule en traducción al español sería ser vivo, ¿no? Ser vivo. Unas sería la persona que vive en el superficie. En Colombia han utilizado muchísimo este concepto nuestros hermanos unas que viven ahí en el territorio colombiano, que es unas Dule. Entonces, ahí empezamos a ver qué es el que nos denomina. Desde luego, el término San Blas a Cunayala se logra en 1999, si no me equivoco, cuando se lleva a la asamblea cambio del nombre de San Blas, porque San Blas es un nombre impuesto, así como ustedes señalaban, muchos nombres en todas partes de América son nombres impuestos. Entonces la reafirmación venía desarrollando este momento. Bueno, quitemos San Blas, porque no somos, ese es un apellido de un padre de la iglesia, San Blas. Entonces el Cunayala nos representa, que vamos a colocar, y la Asamblea Nacional lo aprueba. Obviamente esto es un ejercicio interesante de cabildeo interno. Sentíamos que el impacto para la cultura panameña no era tan fuerte en sentido de cambios no entendían momento dado, puede ser, pero sí la Asamblea Nacional aprueba. Interesante, porque adopta un nuevo nombre en la reafirmación de Cunayala con K, perdón, porque en ese momento todavía no estaba la discusión del cambio de la escritura, por esa razón se ha colocado, a lo mejor si ya estuviéramos debatiendo del G, el K, lo más seguro, pienso yo, hubiéramos colocado con G Cunayala, pero se colocó con K, y ahora, bueno, estamos en esta discusión, si mantiene nombres propios, con K se va a mantener porque es un nombre propio antes de esa norma, ¿no? Porque ya la norma que adopta los alfabetos indígenas en Panamá es la ley 88, fue en 2010. 2010 es la que el Estado panameño adopta la regulación de los alfabetos de todos los pueblos, de los 7 pueblos que existen en Panamá, y entonces esto fue progresivamente, estamos en eso. Desde luego, entonces, ahora había que revisar ahora los textos de la historia, textos históricos, cómo lo han modificado. Hice un trabajo ya hace buen rato, las materias de ciencias sociales, por ejemplo, revisando los libros de las ciencias sociales que incorpora dentro de los pueblos indígenas. En su momento, con Renatore Araúz, la antropóloga, cuando hizo estudios en ese tiempo, se incorporó mucho elemento de que el indígena con nariz chata, espalda alta, o sea, es una tiponomía, cómo la caracteriza al indígena, ¿no? Si todos fuéramos iguales, igual. Entonces, esto era lo que se estudiaba en aula de clase en las escuelas de Panamá. No sé si sigue manteniendo estos cambios de fenotipos, ¿no? De que la indígena con su espalda ancha, nariz chata y pómulos salientes. Entonces, interesante cuando uno empieza a hacer esa lectura desde ahora. Imagínense cómo los textos han llevado a que la gran parte de la población, yo diría avialense, cómo lo ven a los indígenas, ¿no? La educación ha sido un arma muy poderosa. Hoy en día el asunto queremos revertirla, incluso el sistema educativo había que revisar muy bien los textos. Casualmente hoy el amigo Alberto Barro, que es afrodescendiente, que está luchando igualmente, dice, hoy me mandó el mensaje que se va a incorporar unas currículas dentro del sistema educativo de la presencia de los afrodescendientes en Panamá. O sea, igualmente ellos, nuestros hermanos afrodescendientes, están luchando y que se incorpore, que se reconozca, y nosotros estamos igual en este proceso. Y es una cosa que va a pasar de aquí a noviembre, si se logra ver la multiculturalidad,
la diversidad existente, la diversidad cultural, con ese término de la interculturalidad, de que podamos ir entendiendo. Entonces, la academia a nivel universitario, usted lo dijo muy bien, profesor Beluche, en términos de cómo se incorporan estos conocimientos en las academias ahora. ¿Qué está ocurriendo ahorita? ¿Cómo lo vemos nosotros acá, nosotros desde las universidades? La idea, queremos abrir espacio cuando hay que hablar de la medicina cuna. ¿Quién es la persona óptimo para, quién es la persona idónea para que hable de la medicina cuna? Yo no soy médico, tampoco no soy experto en medicina cuna, debe ser una persona sabia, líder. Entonces, muchas veces ellos no tienen títulos universitarios, no son doctores en términos de diploma universitaria, pero tienen 15, 20 años de su labor como curador, como médico, llamando con ese término. Bien puede ellos ser docentes en aula de clase en las universidades. Entonces, no sé cómo otras universidades lo están logrando, pero todavía no hemos tenido ese espacio. La Universidad de Panamá abrió diplomado en educación bilingüe cultural. Los mismos líderes, personas sabios, fueron docentes formando a estos jóvenes. No fueron profesores titulados en una universidad como yo, o sea, con otros colegas indígenas, sino fueron los mismos gente. Entonces, ¿cómo incorporamos eso? ¿Cómo hacemos que el diálogo, que las universidades abran esos espacios, que puedan permitir que estas personas que tienen 20 años de experiencia, 30 años de experiencia en escritura en su lengua materna, que entren en las aulas de las universidades? Entonces, me parece que esta sería una perspectiva a mediano, a largo plazo, del diálogo para mantener lo que hemos hablado desde un principio, la memoria, ¿no? La memoria viva de estos pueblos que han contribuido de alguna u otra manera en algunas disciplinas muy específicas, por ejemplo, de cómo cuidar, cómo ser sostenible con la naturaleza. Y hay datos estadísticos, más del 80% de la población indígena es la que conserva más la naturaleza. Y estamos ahora tratando de que la naturaleza sea uno de los pilares para mantenernos como seres humanos en este planeta. Imagínense, profesor. Quisiera, Artinelio, pedirte por razones de tiempo, de la duración del programa, invitarte a que nos hagas un cierre y comprometerte públicamente a que sigamos conversando en otra cita, en otra entrevista, porque hay mucho tema para aprender con usted. Quisiera invitarte a hacer un cierre en este Sí, año no, conmemorativo del Bicentenario. sí, a la orden, Giovanni. Definitivamente, bueno, hacemos este breve conversatorio. En resumen, cómo lo vemos, los pueblos han mantenido, han persistido dentro de y yo llamaría de los conflictos que desde Colonia hasta ahora. La memoria ha sido muy fuerte, un elemento indicador, y la lengua. Una de las cosas que sí ahora reflejando un poco, reflexionando un poquito más allá, en nuestro hermano Cuna que vive en Colombia, hay pocos masacres entre los cunas ahí en Colombia. Uno de los elementos ha sido el diálogo y también el lenguaje. El momento de diálogo con los paramilitares, con los FARC en ese momento, es el lenguaje. Entonces, la estrategia, una de las estrategias utilizadas es el lenguaje, porque nos permite entendernos nosotros mismos y el momento de dialogar con el otro está en conflicto con el Estado, ¿no? Pero claro, los paramilitares han sido muy más masacradores que el otro. Ese es el punto para mí, la memoria, la lengua, como la parte fundamentales que ha mantenido nuestros pueblos hoy en día y poder dialogar desde de ahí con otros pueblos, con otras culturas. El concepto indio para mí todavía sigue manteniendo en algunos momentos de cuando usted quiere atacar al otro, ¿no? Decirle, bueno, que es un indio. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que tú eres ignorante, tú eres un pobre. En un momento dado, es un constructo que sigue manteniendo en algunas mentes, yo llamaría fuertemente, para descalificar al sujeto, en ese caso, descalificar al sujeto, marginar al sujeto, y si es pobre es peor el asunto, o los mismos pobres marginan al indígena porque es más inferior que yo.
Entonces, estos conceptos deben ir terminando, pienso yo, para este siglo que estamos desarrollando, progresando tecnología, ciencia, pero conceptualmente en términos de convivencia todavía no lo hemos logrado satisfacer esa necesidad humana, ¿no? De convivirnos como seres humanos, como hermanos en este planeta. Y por último, hablando de la reafirmación, pienso que el idioma debe mantenerla y defenderla del territorio, el territorio que es sustancial también en la vida de cada pueblo, porque sin tierra el pueblo muere también, o sea, sin territorio el pueblo se va muriendo. Es fundamental mantener ese espacio y el diálogo, ¿no? El diálogo de este al otro y el otro también lo vea de una manera diferente. Esta es la educación. Yo no lo veo otra cosa que es la educación debe hacer un trabajo muy fuerte y depende también de los líderes que lleguen a gobernar nuestro país. Si están pensando hacer una mirada de este eurocentrismo, no desde adentro, seguiremos enfrentando estos conflictos. Definitivamente, Artinelio, ciencia, tecnología, sin humanidades, estamos mal. Estamos mal. Es un llamado a la importancia de humanizar en este bicentenario y en lo que sigue, humanizar más nuestras relaciones. Quiero agradecerte muchísimo en nombre de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica las enseñanzas que nos has compartido, los saberes que tienes y nos has compartido. Y sí, evidentemente tenemos mucho más que conversar, podemos aprender muchas otras cosas con ustedes. Quisiera también decirte que, bueno, ahí intercambiamos nuestros correos electrónicos y nos encantaría como universidad, nosotros, bueno, yo coordino el área de humanidades de la UTN y nos encantaría estrechar más lazos con la universidad que usted representa, con la Universidad Especializada de las Américas, y más para aprender de todo esto que ustedes están desarrollando y aprender con la mayor humildad. Así que, Artinelio, te mando un gran abrazo y un abrazo para ti, para nuestros hermanos de Cunas y para el pueblo panameño. Te agradezco muchísimo y te deseo que tengas un buen fin de semana de lo que resta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, igual, abrazo. Muy bien. Voy a